Buenos días, tardes, noches. Aquí me tenéis otra vez, y esta vez me tenéis para responder. Voy a responder a varias cuestiones que algunos me habéis ido planteando desde que empecé a molestar con estos vídeos sobre la ridícula tierra plana de Oliver Ibáñez. Pero antes, antes de empezar a responder comentarios, me gustaría que viéramos unas imágenes que ya puse en mi anterior vídeo, aunque las pasé un poco por alto y las adorné con música sin comentarlas. Esta vez me gustaría comentarlas porque creo que son imágenes bastante reveladoras. Como podemos ver en las imágenes, inicialmente se ve un barco que no va más allá de la línea del horizonte. En este caso, bueno, no es un barco que revele nada respecto a la curvatura de la Tierra, pero la cámara pasa de largo y va en busca de más objetos que avistar. Y evidentemente, ya que para eso estamos, aquí observamos como hay un segundo barco que está más allá de la línea del horizonte y que efectivamente está oculto detrás de la curvatura de la Tierra. Esto es una evidencia aplastante. Frente a este tipo de cosas, los tierraplanistas sencillamente no tienen argumentos. Algunos han llegado a objetar que, bueno, si haces zoom con la cámara ya vuelves a ver al barco, lo cual sería un efecto absurdo, pero en todo caso queda refutado en este vídeo, porque aquí se hace zoom, se amplía la imagen enormemente y el barco sigue siempre estando oculto detrás de la línea del horizonte. Da igual cuánto zoom hagas. Hacer zoom y la misma porción de barco sigue sin poder verse. Bien, esta evidencia no es solamente aplastante, no es solamente una prueba innegable de la curvatura de la Tierra y por lo tanto de su esfericidad, sino que además es muy facilita de entender. Lo digo porque quizá alguna de las otras pruebas que he ido dando en otros vídeos sea algo complicada de entender para ciertas personas. No digo esto, no trato de ser ofensivo, pero quizá haya gente que no llegue a entender las pruebas relativas, por ejemplo, a las estrellas en el hemisferio sur, al hecho de que haya un evidente polo sur en el mapa estelar del hemisferio sur y por lo tanto tenga que haber un polo sur geográfico, o el hecho de que haya un sol de medianoche en la Antártida, o el hecho de que el sol en los días de diciembre se ponga en la zona en la que se pone y a las horas en las que se pone, por ejemplo, en el sur, en Argentina, en Ushuaia. Todo esto pueden ser pruebas demasiado complicadas. También puede ser demasiado complicado, por ejemplo, el hecho de que los eclipses de luna muestren la sombra que proyectaría una esfera, como es la esfera de la Tierra. Quizá todo esto sea algo altamente complejo para ciertas personas, pero lo que estoy mostrando aquí, con el barco, yo creo que cualquier persona lo debería poder entender, no es tan difícil. Bien, bien, y dicho esto, vamos a responder comentarios. Lo cierto es que he tenido que hacer una selección de comentarios a los que responder, porque como podréis ver, he recibido muchísimos comentarios interesantes, ricos en contenido, que abordan cuestiones sumamente profundas. Mensajes como este, o como este, o este, o este, o este, o estos dos. Fijaos en que aquí era tan abundante la información que tenía que darme esta persona que tuvo que escribir dos mensajes. Era demasiado complejo todo lo que quería manifestar y tuvo que hacer dos mensajes. Primero uno y después otro. Bien, como comprenderéis, todos estos mensajes son tan brillantes, tan geniales, que no voy a poder darles aquí una respuesta. Así que me voy a centrar en otros a los que sí puedo responder fácilmente en este vídeo. Bien, este es un mensaje de alguien que había estado comentando en mis vídeos y a quien en otro vídeo yo le recomendé ver estas imágenes que acabo de mostrar del barco ocultándose detrás del horizonte. Me respondió, no sé en qué vídeo tuyo hablas, yo mirando al mar la veo plana, se refiere a la Tierra, mirando al mar la veo plana, cualquiera puede saberlo. Bueno, esta visión, a mi juicio, tan simplista de las cosas, puede ser fácilmente refutada. No, nunca pensé que tendría que mostrar lo que voy a mostrar aquí, porque pensé que era evidente a cualquier persona con un mínimo de visión espacial.
Pero aún así voy a hacerlo por si para alguien no está del todo claro esto. A ver, aquí podemos ver unas imágenes en las que, si bien está un poco difusa porque es una ampliación muy grande, vemos que hay una parte blanca y una parte lila, violeta, separadas por una línea recta. Vemos que la línea que las separa puede considerarse una línea recta. Aquí es cuando esta persona me diría, yo lo veo plano. No obstante, si nos alejamos más, la línea empieza a no ser tan recta, la vemos más curva. La vemos cada vez más curva, a medida que nos vamos alejando. Bien, evidentemente aquí tuve que quitar el soporte que sostenía la cámara para hacer este experimento. Y aquí vemos que lo que estábamos filmando, aunque nos parecía una línea recta y plana desde cerca, desde lejos vemos que es una esfera, es una bola. Bien, esto para mí, a mi juicio, era una cosa evidente, que no haría falta ni mostrar estas imágenes para explicárselo a nadie, pero en vista de algunas de las respuestas, como esta que acabamos de ver, o de algunos comentarios, he visto que es necesario, para que algunas personas puedan visualizarlo, es necesario mostrarles estas imágenes que muestran que, visto muy de cerca, una esfera, cuando una esfera es muy grande y vista muy de cerca, pues la línea de esa esfera nos parece recta, nos parece plana. Eso es evidente. Bien, vamos al siguiente comentario, que dice lo siguiente. Respecto a estas cosas que se ven en la distancia, dice, la forma más fácil de darte cuenta de que es plana la Tierra es subir a un edificio alto y con una cámara ver estructuras lejanas a 40, 50, 80 o 100 kilómetros. Tendrían que estar inclinadas mínimamente hacia adelante por la curvatura de la Tierra. Pero vas a ver que no es así. Vas a ver que no es así. Bien. Esta persona, lo que no se ha planteado es cuánto tendrían que estar inclinadas los objetos que vemos a gran distancia, hasta qué punto tendrían que estar inclinados. Esta persona quizá piensa que viendo, yo qué sé, viendo un edificio que esté a 80 o a 100 kilómetros, como dice, tendríamos que verlo como la torre de Pisa, inclinado hacia adelante, debido a la curvatura de la Tierra. Pero hay una cosa que podemos, simplemente basta con hacer unos cálculos bastante elementales, bastante básicos. Bien, la Tierra tiene un radio de unos 6.371 kilómetros. Ya sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta, pero bueno, aproximadamente, cojamos esta cifra, 6.371 kilómetros de radio. Esos son 12.742 kilómetros de diámetro y si multiplicamos el diámetro por pi, pues tenemos la circunferencia aproximada de esta esfera que es la Tierra y la circunferencia es de 40.000 kilómetros. Bien, entonces, para ver una cosa inclinada 90 grados, ¿a qué distancia tendría que estar? Es muy sencillo. Cogemos esta circunferencia de 40.000 kilómetros y el ángulo de 90 grados, el ángulo recto, pues sería una cuarta parte de esa circunferencia, es decir, unos 10.000 kilómetros. Lo dividimos por 4 y tenemos unos 10.000 kilómetros. Vale. Entonces, para verlo, esto es para verlo 90, con una inclinación de 90 grados. Pero ahora dividamos este número por 90 y tenemos la distancia a la que debería estar ese objeto para verlo inclinado 1 grado. 1 grado. Y aquí tenemos que son 111 kilómetros. Es decir, hemos de ver a objetos que están a 111 kilómetros de distancia y lo que veremos en esos objetos es una inclinación de 1 grado. Evidentemente, si vemos cosas que están más cerca, si vemos, como sugiere esta persona, objetos que estén a 80 kilómetros, a 50 kilómetros, la inclinación será menor que 1 grado. Evidentemente no puede notarse una inclinación de 1 grado. No puede, mirando a un objeto que esté a 100 kilómetros, no vamos a notar una ligera inclinación de 1 grado. Entonces, evidentemente, a ojo, como sugiere esta persona, no vas a verlo. Así, mirando a ojo, a ver si lo veo. Pues no lo vas a ver. No vas a ver una inclinación de 1 grado. Sin embargo,
Sí que se sabe, sí que se ha percibido esa inclinación. ¿Cómo? Pues por ejemplo, una prueba viviente de esta inclinación es el puente Verrazano-Narrows, que está en Nueva York. Un puente que mide 1.298 metros, es decir, más de 1 kilómetro de largo, y sus dos torres a cada extremo del puente, de unos 211 metros de altura, tienen una inclinación, la una respecto a la otra, debido a la curvatura de la Tierra. En todo ese kilómetro, bueno, más de 1 kilómetro, 1.298, hay una ligera inclinación. ¿Esa inclinación de cuánto es? Pues es de 41 milímetros. Estos 41 milímetros los tuvieron en cuenta para construir este puente. Pero para que veáis que a 1 kilómetro de distancia hay una inclinación en objetos bastante altos, de 200 metros de altura, la inclinación que se notaría sería de unos 41 milímetros. Esto para que veáis hasta qué punto es ridículo pretender ver estas cosas así a ojo. Mirar una cosa que está a 100 kilómetros y notar que está a unos centímetros inclinada. No tiene sentido. Bien, y aquí tenemos un comentario muy correcto y respetuoso que lanza una pregunta que poca gente se plantea y es bastante interesante responder. La pregunta no va tan encaminada a la cuestión de la Tierra plana o la Tierra redonda, sino más bien a la Tierra móvil contra la Tierra inmóvil, porque ya sabemos que los terraplanistas suelen ser geocéntricos y defienden una Tierra que no se mueve, una Tierra que está inmóvil. Bien, lo que plantea es que en el modelo real, en el modelo del mundo esférico, la Tierra esférica que rota sobre sí misma y orbita en torno al Sol, ¿por qué vemos las estrellas girando en círculos como si estuviéramos parados y fueran ellas las que giraran? Y tampoco entiende por qué está siempre la estrella polar sobre el centro, sobre el polo norte, y nunca se ha movido. Lo ve imposible si realmente estamos girando nosotros y recorriendo todo el universo. Bien, esto lo hace en relación, lo comenta en relación a dos movimientos que tiene la Tierra, además de su movimiento de rotación. Por una parte está el movimiento de traslación orbital en torno al Sol y por otra parte el movimiento del propio Sol, que se está moviendo alrededor de toda la galaxia. Entonces, la pregunta que lanza esta persona es, si se está moviendo la Tierra dando vueltas en torno al Sol y se está moviendo el Sol por toda la galaxia, ¿por qué vemos las estrellas relativamente quietas las unas respecto a las otras, simplemente dando vueltas acorde con la rotación de la Tierra? ¿Por qué vemos la estrella polar siempre justo sobre el polo norte si nos estamos moviendo? Si toda la Tierra se está moviendo en torno al Sol y todo el sistema solar se mueve por toda la galaxia. Bien, esa es la pregunta. La respuesta es sencilla. Si bien la pregunta es interesante, la respuesta es bastante sencilla. El motivo básico es que estas estrellas están muy lejos. Hay un motivo adicional, que es que las estrellas, la mayor parte de estrellas que vemos, se mueven junto a nosotros por la galaxia. Pero eso es otra cuestión. En todo caso, la cuestión principal es que las estrellas están muy lejos de nosotros. Bien, pero vamos a exponer esto con números para que quede claro. Por una parte, respecto al movimiento de la Tierra en torno al Sol, la Tierra está a una distancia del Sol de 8 minutos luz. Es decir, la luz del Sol tarda unos 8 minutos en llegar hasta la Tierra. Eso significa que la Tierra está dando vueltas en una órbita cuyo radio es de 8 minutos luz. Una distancia de 8 minutos luz. Por otra parte, estrellas como la estrella polar, esta que decimos que siempre vemos justo encima del Polo Norte, están a una distancia de 431 años luz. La diferencia de distancias es gigantesca. Comparad 8 minutos de tiempo con 431 años de tiempo. Pues eso hará pasarlo a distancias. Y estamos comparando 431 años luz con 8 minutos luz. Un año luz son 9 billones con B de kilómetros. Pues si eso lo multiplicamos por 431 años, tenemos los centenares de billones con B de kilómetros a los que está la estrella polar. Es una distancia gigantescamente superior, miles de veces, enormemente superior a los 8 minutos luz
que son el radio de la órbita de la Tierra. Por lo tanto, la órbita de la Tierra apenas se nota en las estrellas. No es que no se note en absoluto, porque sí se nota en lo que se denomina paralaje estelar. Y el paralaje sí que ha sido medido. Tardó mucho en medirse porque es muy pequeño, porque las distancias de las estrellas son enormes en comparación con la órbita de la Tierra en torno al Sol. Pero aún así se pudo llegar a medir. Se pudo llegar a medir sobre todo en las estrellas más cercanas. Por ejemplo, la estrella más cercana a la Tierra, que es Próxima Centauri, está a 4 años luz. 4 años en comparación con los 8 minutos luz del Sol sigue siendo muchísimo. Comparar 4 años con 8 minutos. Pero aún así se ha podido medir el paralaje, se ha podido medir la ligera desviación que cada año presentan estrellas cercanas como Próxima Centauri. Bien. Por otro lado, la velocidad del Sol en torno al centro de la galaxia, que es de aproximadamente 792.000 kilómetros por hora, puede parecer una velocidad vertiginosa, gigantesca, pero sigue siendo muy pequeña en relación con lo lejos que están las estrellas. ¿Por qué? Pues si tomamos esa velocidad de 792.000 kilómetros por hora, y tomamos el hecho de que un año luz son 9 billones con B de kilómetros, a esa velocidad, en un año se recorrerían 6.000 millones con M de kilómetros. Esto parece una enorme distancia en un año, pero esa distancia es menos de la milésima parte de un año luz. Es decir, menos de la milésima parte de la distancia que nos separa a la estrella más cercana, que está a 4 años luz. Con esa velocidad, el sistema solar tardaría bastante más de 1000 años en recorrer todo un año luz entero. Así que tengamos esto en cuenta. Tengamos en cuenta que la estrella después del Sol, la estrella más cercana a la Tierra, está a 4 años luz. Y que a la velocidad que se mueve el Sol y todo el sistema solar, se tardaría más de 1000 años en recorrer una cuarta parte de esa distancia. Así que, incluso añadiendo el hecho de que estas estrellas se están moviendo junto a nosotros en torno a la galaxia, incluso añadiendo ese hecho, lo cierto es que las velocidades a las que nos movemos, a las que se mueve todo el sistema solar, son insignificantes respecto a las enormes distancias a las que están las estrellas. Y por supuesto la velocidad a la que se mueve la Tierra en torno al Sol es mucho más insignificante aún. Asunto aclarado. Y por último me gustaría aclarar una última cosa respecto a la Tierra plana otra vez. Ya sabemos que en el modelo absurdo de Tierra plana que plantean los terraplanistas, el Sol nunca debería ponerse detrás de la línea del horizonte. Esto es evidente, nunca debería ocultarse por debajo del horizonte, pero aún así podemos ver que lo hace. De hecho, el Sol de la Tierra plana lo que debería hacer es hacerse pequeño a medida que se va alejando, porque supuestamente, según los terraplanistas, el Sol lo que hace es irse muy lejos. No debería ocultarse, sino que debería hacerse pequeñito. Los terraplanistas dicen que el agua de la atmósfera provoca un efecto lupa que hace que el Sol no se haga pequeño al alejarse. Pero esta explicación falla, para empezar porque no han demostrado que exista ese efecto lupa y sobre todo porque hay otras cosas que demuestran que no existe ese efecto lupa. Por ejemplo, que cualquier otra cosa que se aleje en la distancia sí que se hace pequeña. Hasta que desaparece en el horizonte, evidentemente, si se aleja tanto como para ocultarse bajo el horizonte. Pero sí que se va haciendo pequeña, no mantiene su tamaño. Así que en el resto de cosas no hay efecto lupa, por lo tanto no existe ningún efecto lupa, no hay ningún efecto de refracción, como alegan los terraplanistas, y no tiene sentido que no veamos el Sol hacerse pequeño, si según ellos lo que hace es simplemente alejarse por encima de la Tierra plana. Esto está claro. Pero ya puesto a hacer pruebas absurdas, caseras, os muestro otra cosa que para mí es bastante elemental, pero que quizá algunas personas con poca visión espacial no alcancen a comprenderlo. Si el Sol estuviera en una Tierra plana, por encima de la Tierra plana,
nunca lo veríamos ocultarse por detrás de la Tierra plana mientras se aleja. Simplemente lo veríamos hacerse más pequeño. Esto está claro. Cualquier absurdo efecto lupa que quiera añadirse a esto, como mucho podrá hacer que el Sol se vea más grande. Bien, está claro, se verá más grande, pero nunca haría que se oculte por detrás del suelo de la Tierra. Nunca hará que se oculte detrás de la Tierra plana. Por lo tanto, el modelo de Tierra plana no funciona con el Sol tal y como lo vemos. Falla completamente para explicar por qué vemos el Sol como lo vemos, saliendo por detrás del horizonte, subiendo y después bajando y ocultándose por debajo de la línea del horizonte. La única Tierra plana posible en la que veríamos el Sol esconderse de esta manera por debajo en la puesta de sol sería una Tierra plana en la que el Sol se oculte realmente por debajo de la Tierra plana cada atardecer y vuelva a salir por el otro lado cada amanecer. Pero ya sabemos que esta Tierra plana tampoco es posible, porque en esta Tierra plana tendría que ser de día al mismo tiempo en toda la Tierra y de noche al mismo tiempo en toda la Tierra, ya que cuando el Sol esté por debajo de la Tierra, en ningún país de la Tierra podría ser de día, ningún país vería el Sol. Sin embargo, cuando el Sol sube, todos los países lo verían. Bien, hoy en día sabemos que esto tampoco es así. Hace siglos podría haberse dudado, porque comunicarse instantáneamente con otro continente hace siglos no era posible. Pero hoy podemos comunicarnos instantáneamente con Japón o con América desde Europa, por ejemplo, y podemos saber que mientras aquí es de noche, ahí es de día, y viceversa. Por lo tanto, tampoco funciona este modelo de Tierra plana. Y, en conclusión, la única solución posible, en vista de cómo observamos el Sol y de lo que sabemos, es que la Tierra sea una esfera, que sea redonda. Esto es todo por hoy. Buenos días, tardes, noches.